Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast de cómics, animación y demás fricadas para YouTube y Radio Universidad de Almería. Estamos aquí, un servidor de ustedes, el señor Jorge López, el Decote, y el señor Cangrejo como DJ del programa. ¡Ey! ¡Tengo ¿Qué tal? voz! ¡Por fin me escucho! Bien, ¿qué tal, Cangrejo? ¡Ah, qué bien se hace tener una voz aquí y no estar pegado a tu mejilla hablando! Que era muy bueno porque el calorcito y tal, la cercanía era guay, pero me gusta más tener voz propia. Bueno, la verdad es que ya hemos podido superar varios problemas técnicos que sufrimos en el primer programa, Digo, que nos ha costado un mundo, sudor y lágrimas el poder montarlo y subirlo a YouTube, pero bueno, ahí está. Así que por lo menos ya el público ay, que nos escucha, pues podrá hacerse eco de lo que hablamos la semana pasada con el director de animación peruano Juan Antonio Limo Giribaldi, el cual está preparando su serie animada El Rayo Rojo y sale próximamente y hay que darle mucha vidilla, que está muy chula. Sí, hay que darle vidilla, así que os pondremos disponible el enlace al grupo de Facebook para que le deis apoyo y estéis al tanto de cómo va el desarrollo de la serie web. ¿De acuerdo? Y bien, como dijimos en la semana pasada, este programa tenía la intención de mostrar a la audiencia, al mundo, autores, autoras de distintas partes del mundo que trabajan sobre el mundillo del cómic, la animación y demás cosas. Ya intentaremos ampliar el repertorio de temas en el programa, ¿vale? Y hoy, bueno, si la semana pasada ya nos trasladamos a Sudamérica, hoy vamos a viajar a un sitio un poquito más cerquita, en concreto a Francia, y más en concreto aún a la ciudad de Angoulême, que en español se llama Angulema. Vamos, como en francés, pero... con una A. Y luego, pues, es una ciudad, os voy a informar un poquito de esta ciudad, es una ciudad bastante pequeñita, casi diría que es un pueblo grande, que está en el centro de Francia, y que no es muy animada especialmente, pero tiene una peculiaridad, y es que es nada más y nada menos que la meca del cómic europeo. Así... Ahí es nada. Ahí es nada. Entonces, es por una serie de razones que ya os explicaremos en otro programa, si Dios quiere, y porque no da tiempo, pero el caso es que allí se celebra cada año el Festival Internacional del Cómic de Angoulême, que reúne a artistas, dibujantes y demás gente relacionada con el mundillo del cómic de todo el mundo. Y allí veis a Jorge, todo cuando va, como si fuera un niño en Navidad. ¡Oh, está el autor no sé qué! ¡Oh, está el cómic no sé cuánto! Y saltando, como si fuera Heidi entre todos los stands. Efectivamente. No, desde luego estuve el año pasado por primera vez y debo decir que es un auténtico alucine. Se lo recomiendo a cualquier fan del cómic porque desde luego es increíblemente enriquecedor por la cantidad y variedad de cómics que hay. No solo, o sea, cualquier tipo de cómics que os podáis imaginar, ahí va a estar. Y más, o sea, es tremendo. Y bueno, aparte del festival, pues allí pude conocer autores que trabajan en la misma ciudad y tuve la suerte de contactar con una alumna de nada más y nada menos que un máster de cómic. Que... calidad, o sea, ya son palabras mayores. Eso a ver si nos ponen ya un máster por aquí cerquita. Y en fin, pues tuve la suerte de conocer a una de las estudiantes que están estudiando allí. Es francesa, pero habla un poquito de español, así que vamos a ver si nos podemos entender un poquito. Y nos va a hablar de los cómics digitales, cómo se están desarrollando las últimas innovaciones referidas al cómic digital. Así que vamos a despegar desde Almería, rumbo directo a Angoulême, Francia. Marguerite, buen après-midi. ¡Ya! ¿Qué pasa, zagales? ¡Hostia, tío! ¡Qué bien entiendo el francés! ¿A que sí, Cangrejo? Esto de la traducción simultánea está guapísimo.
¿A que sí? Es que esto es calidad pura y dura, ¿eh? Tenemos aquí el traductor simultáneo y entonces traduce a Marguerite, la traduce de francés a español. Es Sí, como, sí, muy rico, muy rico. es como si fuera de Castilla, es impresionante. Sí, esto marcha gloria bendita. Suena manchego de Cuenca, el traductor. Me parece que me ha dicho antes que viene como de un pueblo así, se llama Las Pedroñeras o algo de eso. Algo de eso. Sí. Nah, pero la coña iba con que en verdad Margarita, aquí presente, es una española de Cuenca en concreto y de los, ¿cómo has dicho? Los Pedrales. Las Pedroñeras, Las capital Pedroñeras. internacional del ajo. ¡Del ajo! Esto va hoy de capitales internacionales. Vaya que sí. Ya hemos dicho Sí. que Angoulême, capital internacional del cómic, y luego los Pedreñales. Las Pedroñeras. ¡Las Pedreñeras! Eso, por Dios. Del ajo. Oye, esto no tiene nada que ver con cómics, pero allí, cuando habláis unos con otros, ¿cómo lo hacéis para no caeros redondo siendo la capital mundial del ajo? No, de hecho, yo te cuento, si coges el bus para ir de Madrid hasta el pueblo, de que empiezas a acercarte ya como al polígono industrial, entra un olorcillo dentro del autobús que te hace despertarte y decir, esta es mi parada. O sea que, digamos que es homogéneo por toda la extensión del municipio. Boludo. Pues... Encantado de tenerte aquí, Margarita. Muchas gracias por estar aquí. Eso iba a decirlo yo. Es que como no Bueno, lo él, decías, él- pues él ha nada. sido más caballero antes, Jorge, hay que ser un poco más rápido. Sí, es verdad, es verdad. Ahora. Bueno, es que estoy pesito. Pero nada, que el caso que... Margarita, española de Cuenca, está allí estudiando el máster de cómic en Angoulême. Y hoy nos va a comentar más o menos, va a hablar sobre este máster que está estudiando ahora mismo y también, pues como he comentado anteriormente, sobre lo último en cómic digital. Nos va a presentar las diferencias entre distintos tipos de cómic digital. Y bueno, Margarita, yo te iba a hacer una introspectiva de tu vida desde que naciste. ¡Wow! Como en tu minicómic que hiciste para el festival del año pasado, Así, que es la hostia, es que es buenísimo, de verdad. Gracias. Casi que podríamos incluso empezar por ahí. No, pero te quería comentar, te quería preguntar, ¿cómo te nació te nacieron las ganas de dibujar y de hacer cómic? Siempre es algo que vamos a preguntar aquí. Sí, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Oye, a ti por Y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, mi madre, ella es artista, ella tiene un taller de cerámica, hace un poco de todo, vamos, toca todo, hace serigrafía, hace cerámica, pintura, diseño gráfico, todo lo que quieras, te lo hace todo. Wow. fan de tu y- madre ya. Y entonces, pues nada, yo desde pequeña siempre he estado mucho dibujando. Cuando ella dibujaba, la observaba mucho, le preguntaba también cómo hacer cosas y bueno, también con el barro, modelando, me gusta mucho modelar, me gusta mucho la escultura. Y nada, entonces desde siempre, de ese lado, siempre he estado en contacto con el arte, del lado de mi madre, pero sí que es verdad que yo, sobre todo cuando llegaban las vacaciones de verano, era lo primero de todo, con el dinero que te habían dado los abuelos para las vacaciones, era ir a la librería y comprarme mi Mortadelo y Filemón. ¡Ole! Entonces, Producto nada, nacional. el cómic siempre ha estado ahí. Y luego ya siendo un poco mayor, pues ya empecé a echar mano a la colección de antiguas revistas de los 80 de mi tío Pepe, Vaya. que tiene una pila de cajas enorme en su sótano con el Víbora, el Metal Hurlant, con Wow. Totem, todas estas revistas y, Uf, vaya. y bueno, quieras que no, siempre uno ¿Dónde echa un dices, que poco queda, mano. ¿Dónde dices que queda el sótano de tu tío? En el mismo, en las Pedroñeras, capital del ajo. No, pero ojo, con eso te ha empapado de cómic alternativo underground a tope, ¿eh?
Sí, de hecho luego ya, bueno, yo hice mi licenciatura en Bellas Artes, todavía licenciatura, acabé con el plan antiguo. Eso, nada de grado, licenciatura. Y por eso Licenciatura, y triunfó la 5 vida. añitos, ole. Y allí había mucha gente, estudié en Valencia, había mucha gente interesada por el cómic, al final llegamos a crear un club del cómic de la facultad que existe todavía, aunque la gente que lo empezamos ya no estudiamos allí. Y me di cuenta, por ejemplo, en uno de los trabajos para una asignatura sobre historia y teoría del arte, que había mucha gente que elegía todos los años como tema hacer algo sobre historia del cómic español, pero siempre se paraban al llegar a los años 80. Uf, Ahí vaya. nadie hacía nada a partir de ese punto. Qué y pena, entonces, qué pena. claro, yo me resultaba raro cuando hablaba con algunos compañeros de cómic y tal, pues normalmente te hablaban de cómic de superhéroe americano, mainstream, y manga, y si conocían algo de cómic europeo normalmente eran los más clásicos, pero luego, por ejemplo, cómic español para adultos, no había tanta gente que lo conociera de mi generación, de gente que había vivido esa época siendo joven, y eso sí. Pero si no, nada. Entonces yo, por ejemplo, era ahí en esa asignatura, pues hice mi proyecto sobre el cómic adulto español y la relación que tenía el boom del cómic con todo el boom cultural de la movida. Efectivamente. Que te iba a preguntar yo una cosa. En esos años estaba lo que es el Víbora y también estaba la revista Cairo, si no recuerdo mal. Entonces, uno eran de Barcelona y otro era de Madrid, me parece. De hecho, ahora mismo Cairo Bueno, no estoy segura, pero vamos, había un montón. De hecho, en los años 80 en España había, no sé si un centenar, me parece una barbaridad decirlo, porque ahora mismo no me acuerdo del dato exacto, hace ya unos años que hice el trabajo, pero había una barbaridad de revistas sobre cómic o cómic ilustración o un poco mezcla de diferentes formas artísticas, Claro. pero una explosión bestial, y entonces había muchísimas revistas, pero por todas partes, en Madrid y en Barcelona sobre todo. Claro. Estaba Rambla también, que Sí, esa sí que era de sí, sí. barcelonesa. Sí, Había un montón. claro. Y luego en los 90 todo desapareció y ahora no ha sobrevivido prácticamente nada. Eso yo lo vi en una conferencia que dio Max. Max es uno de los, digamos, líderes del Víbora, digamos, ¿no? De los supervivientes del Víbora, Sí, sí. dicho, ¿no? Porque él decía que al final de los 80, pues todas estas revistas cayeron en desgracia, muchas de ellas. Y el Víbora pues aguantó como pudo, pero como si no. Entonces pues él ya se cansó y decidió fundar su revista, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué los muertos o algo de esto? ¿Cómo se llamaba? Ay, no lo sé, de Max. Ah, Fíjate, raro porque me encanta, pero... Sí, la hizo a raíz del conflicto de los Balcanes, ¿sabes? De la guerra de los Balcanes. Sí. Era ¿por qué viven los muertos? O algo de eso, ¿sabes? Que era una cosa así. Y bueno, pues él a través de eso pues pudo sobrevivir al resto de sus... Ah, ya sé cómo se llama. Nosotros los muertos, lo acabo de buscar. Vale. Pues eso, que la hizo y él, digamos, pudo continuar con su rollo, pero luego hay un montón de autores de esa época que dicen, es que llegó el manga y nos jodió el chiringuito. Sí, de todas formas también Max en aquella época él era de los jovencillos. Ujú. Entonces también tiene... ¿Y Cangrejo? No, nada, que digo, en aquella época el manga llegó en el 85 con Candy Candy. Sí, Entonces, más o menos. el declive ya llegó en esa época, o sea, en el 83 más o menos, ya estaban ya medio caídas las revistas. De hecho recuerdo que Jauja, por ejemplo, era una de las revistas que más estaba en liza, entre otras Sí. muchas. Ujú. Claro, sí es que de entre las del underground y las que eran de críticas, o sea, las de sátira política, rollo el jueves, pues estaba el Jauja también, efectivamente, estaba Hermano Lobo, que dibujaba, por ejemplo, Forge, pero que bueno, que luego se cayeron en desgracia. No sé si es porque ya después de la transición, pues a la vez más libertad, ya la gente dejó de interesarse por lo que era el cómic clandestino, así entre comillas, alternativo underground,
Igual Sí. igual que desapareció la movida, ¿no? Que ya Alaska, Almodóvar, Carmen Moura y toda esa gente se convirtieron en mainstream. Se convirtieron dieron el paso al mercado internacional. Efectivamente. Simplemente. Claro, y entonces pues yo creo que por eso cayó eso un poco en declive. Ya a la gente no le interesaba tanto, ¿no? Fíjate que fue en cuestión de años. Sí. Que por cierto, iba a aclarar una cosa. Cuando estamos hablando de cómics para adultos, no nos referimos a cómics porno, ¿vale? No vaya rollo. Es que siempre hay que aclararlo esto, ¿no? Nos referimos a cómics dirigidos a adultos en el sentido de historias maduras, a rollo alternativo, a rollo experimental, más que a eso, ¿no? En comparación con... Pero el erótico también tiene cabida. Sí, el erótico tiene cabida, ¿no? Y en contraposición a los cómics juveniles, como pueden ser los de superhéroes, o ya los infantiles, ¿no? Bien, entonces me contabas que hiciste este trabajito sobre los cómics, las revistas de los 80, ¿vale? Y ya después... Ah, bueno, que te iba a comentar. Me compré un fanzine de Valencia, que a lo mejor lo conoces, se llama Arroz Negre. Arroz negre, no. ¿No te suena? Pues yo creo que es de los estudiantes de Bellas Artes de allí de Valencia. Ah, bueno, pero porque cada fanzine cambia de título. Vale. En Pues, principio no se llama, o al menos cuando yo estaba allí, cada fanzine era un fanzine al año, no, cada vez cambiaba el título, no tenía un nombre propio. Pues es un fanzine precioso, muy artesanal, que me lo compré en Barcelona, pero es de allí de Valencia, y trata pues sobre el lado republicano en la guerra civil, ¿no? Sobre temas de la República en la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, hablan de Miguel Hernández. Bueno, de hecho se basan en uno de los poemas de Miguel Hernández, ¿no? Para hacer diferentes cómics, ¿vale? Paco Roca ha sacado unos cómics sobre los republicanos que siguieron luchando en la Segunda Guerra Mundial en Francia. Ajá. Ah, sí, claro, el de los surcos del azar, se llama, me parece. Tiene dos diferentes y luego hay otro en el que es como una especie, el protagonista es un republicano, militar republicano que se escapa y se conoce pone un faro. La del faro, sí, ese lo he leído, el chavalito de Almería, el protagonista de Almería dice, yo es que era de Almería y me llamaron al frente, no sé qué, sí, ese sí lo he leído, que está muy bonito, sí. con el hombre del faro, está muy bien. Bueno, pues volviendo al tema, que aquí divagamos mucho. Divagamos. Entonces, hiciste tu trabajito, terminaste Bellas Artes y dijiste, bueno, ya qué hago con mi vida, ¿no? Un poquito. Sí, bueno, yo como en realidad no había clases específicamente dedicadas al cómic en la facultad, siempre me había quedado un poco la espinita de querer aprender cómic y yo me especialicé en animación. Pero bueno, un año después de haber acabado la carrera, como no veía que no encontraba trabajo en España de lo mío, de Bellas Artes, de animación, de lo que fuera, pues pensé, trabajaba en la facultad en el departamento de Relaciones Internacionales y había visto la información sobre el máster de cómic en Angoulême, bueno, sobre la escuela de Angoulême. Y pensé, digo, bueno, no es un máster muy caro y si no encuentro trabajo al menos puedo continuar mis estudios. Voy a enviar mi solicitud a ver si me aceptan y me aceptaron y aquí estoy. Vaya, pues ahora que lo estás comentando, con los caros que son los másters, y me ha llamado la atención que has dicho, es un máster baratito. ¿Cuánto es barato? Sí. ¿Cuánto es barato? Es 570 euros el año pasado, 580 lo ha subido un poco este año. Ajá. Pero hay que pagar la matrícula es cada año, no es pagar el máster entero de un tirón. Y supongo que sobre todo la diferencia es porque aquí el máster en Francia equivale al segundo ciclo de lo que era nuestra licenciatura en España. Sí, claro, lo mismo que han hecho un poco con los grados. Y el plan nuevo que quieren hacer del 3+2, que es horroroso. Sí, pues aquí el plan es 3+2. Entonces, haces unos primeros 3 años de arte y después puedes hacer o 2 años para acabar lo que vendría siendo la antigua licenciatura nuestra, o si no, haces 2 años de máster. Claro.
efectivamente. La diferencia es que con el primero no tienes acceso a poder hacer un doctorado después, con el segundo sí, pero... Y normalmente el máster es más teórico aquí en Francia, porque las escuelas de Bellas Artes aquí son escuelas, no son facultades. Ajá. Allí las prácticas son menos usuales que, por ejemplo, aquí. ¿Las prácticas en empresa? No, me refiero a... Porque aquí el máster no es tan... Está más centrado luego a salida laboral y demás. No, aquí el máster está sobre todo centrado en la investigación. Entonces, se supone que es un máster 50% teórico, 50% práctico, pero en realidad lo que más peso tiene es la investigación que haces con tu proyecto de máster al final del primer año y al final del segundo año. Pues es un máster de 2 años. Y normalmente la parte práctica sobre todo consiste en tus propios proyectos personales que enseñes a los profesores y luego los talleres con artistas extranjeros o artistas franceses que vienen de externos a la escuela a darnos pues talleres de entre 2 hasta 7 días. Dios, qué y calidad. eso está muy bien. Sí, está muy bien. Si es que, por eso vale la pena. bueno, desde luego, ¿no? Si allí desde luego se junta la creme de la creme, ¿no? Entre los que enseñan, los que trabajan allí en la Maison des Auteurs y los que van al festival, se junta allí una de gente que vamos, te cae de espaldas. Sí, ha venido... Normalmente invitan a autores de la Maison des Auteurs a dar los talleres. Entonces, por ejemplo, este año, al primer año de máster, ha ido Amruta Patil, que es una dibujante india. Luego a los del segundo año nos ha dado, también que está en la Maison des Auteurs, un taller Matt Madden. Ah, bueno, el señor Matt Madden, que Sí. pude conocer personalmente allí. Sí, sí, muy simpático. Muy majo. Pues nada, Sí, la muy- semana que viene lo entrevistamos, Yo se lo diría. Habla español, ¿eh? Estuvo Sí, sí, viviendo en sí. México. Sí, habla español el hombre. Y habla español, curiosamente, sin acento mexicano. No sé cómo, pero Qué poderío Pero de muy- hombre. Habla bastante bien el hombre. su mujer Jessica también está ahí en la mesón, pero ella no nos ha dado taller. Y luego, pues otros artistas han venido también, pues de Estados Unidos también, Paul Karasik, que Este no lo fue conozco. quien adaptó el guión para City of Glass, Ciudad de Cristal, de Paul Auster. Ajá. Y entonces adaptó el guión para hacer el cómic, vamos. Y ¿qué más nos ha dado cursos? Ben Ketcher, que también es americano. Nos ha dado cursos Stefano Ricci, que es italiano, también súper dibuja genial. No sé quién más nos ha dado talleres. Son muchos ya. Yo solo voy a decir una cosa. Allí estáis borrachos de cómic. Directamente. O sea, Es fantástico cómo tiene una educación tan directa con gente tan grande, ¿no? Por ejemplo, aquí en un máster tendrá mucha suerte si te toca un profesor con un buen estudio y... O sea, que se dedique bastante a lo suyo, pero allí es que tiene una gente... No, de hecho, ahora quiero decir, como decía Jorge también, de ojalá a ver cuando llega un máster de cómic a España. De hecho, justo el año que yo me vine para acá, el año pasado, era la primera edición de un máster de cómic que se hacía en Madrid. Eso sí, caro era. sí, yo vi el precio, 10.000 talegos, ¿eh? ¡Hala! Pero había, al final no se ha seguido haciendo ediciones, pero por ejemplo Dios. Max iba a dar unos cursos allí y Matt Madden también iba. Y ese tenía la pinta de ser verdaderamente práctico y lo que se hacía en el máster era como un proyecto de novela gráfica. Claro, claro. En cambio aquí no te marcan un proyecto práctico definido. Entonces sí que hay, la mayor parte de los estudiantes se asocian, hacen asociaciones. Aquí marcha súper bien, hay un montón de asociaciones de dibujantes de cómic y entonces van al festival a poner su stand, a otros festivales de otros sitios, hacen sus publicaciones, sacan su dinero, aunque pueda parecer imposible, pero sacan el dinero para imprimir y publicar de continuo. Y la verdad es que tiene mucho apoyo del campus también, tiene mucho apoyo del campus de la imagen, que si solicitan ayuda para un proyecto concreto y tal, le suelen dar una parte del presupuesto. ¿Has visto que guay son cangrejo? Sí, yo es que todavía Los estoy, franchut. yo estoy en el suelo todavía dando espasmos con lo de los 10.000 euros.
Pero ese es desde Madrid, no el de Angoulême, el de No, no, Angoulême. pues, si es que, de todas formas, es que tienen unos precios razonables, una educación bastante buena por lo que estás diciendo y Buenísima, la mejor diría yo. sí, y además es que está realmente bien. Yo